eh, generalmente en automatización mucho tiene que ver con la parte de electrotecnia, ¿no? Porque generalmente en automatización se trabaja con la energía eléctrica. Entonces, es por eso que es importante tener los conceptos básicos de electrotecnia. Entonces, todo ya creo que tenemos una idea de lo que es un circuito eléctrico, ¿no? Un circuito eléctrico generalmente tiene que ver con, mucho que ver con la ley de Ohm, ¿no? Donde la ley de Ohm generalmente nos relaciona estas variables que son importantes como la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá en el gráfico, ¿qué observan? Observan un circuito eléctrico, ¿no? Donde tenemos una fuente, en este caso la fuente de energía es la pila, ¿no? Tenemos un interruptor y tenemos una bombilla. Si el circuito está abierto, no circula la energía eléctrica, ¿no? Si cerramos el interruptor, se prende la bombilla, ¿no? Entonces, esto es un principio básico de lo que es la ley de Ohm, ¿no? Por ejemplo, en la figura que ustedes están observando, ¿no? Queremos conectar ese foquito y armar un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué se requiere para conectar este circuito eléctrico adecuadamente? Necesitamos una ampolleta, bueno, en este caso necesitamos una ampolleta a la bombilla, ¿no? Un conductor, que es el cable por donde va a circular la energía eléctrica, ¿no? Y una pila, que es la que va a generar la energía eléctrica, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué piensan ustedes con respecto a este gráfico? En este circuito, ¿se enciende la bombilla o la ampolleta que le llaman? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se encenderá la ampolleta o no se enciende la bombilla con este Sí, circuito? profe, sí se enciende. Sí se ¿Sí se enciende. enciende? Sí. A ver, ¿será cierto? ¿Qué dice? ¿No se enciende? No se No, enciende, no se enciende, ¿no? Porque generalmente solamente tenemos conectado un polo, ¿no? Un polo. En esta segunda opción, ¿se enciende la ampolleta o no se enciende? ¿O se enciende la bombilla o no se enciende? ¿Qué dicen? ¿No se enciende? ¿No se enciende? No. A ver, correcto. No se enciende. Porque otra vez está conectado, ¿no? Solamente un polo, ¿no? Ahora, en esta tercera opción, ¿se enciende la bombilla o no se enciende? sí, profe. A ver, correcto. Sí se enciende la bombilla, ¿no? Ahora sí se enciende y dice, esto se debe a que las conexiones se hicieron de manera que la corriente eléctrica pueda circular entre la pila y la bombilla, ¿no? O la ampolleta que le dicen. En otras palabras, en este caso se armó un circuito eléctrico, ¿no? Tenemos el polo negativo por el conductor, ¿no? Y cierra el circuito. Generalmente la bombilla, en la parte superior, hay un puntito, ¿no? Que es el polo positivo, ¿no? Entonces ese polo positivo lo conectamos con el polo positivo de la batería o de la pila, entonces se cierra el circuito. Entonces, por lo tanto, se enciende la bombilla o la ampolleta, ¿no? Entonces, ese es con respecto a un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué podemos decir que qué es un circuito eléctrico? ¿No? Podemos decir que un circuito eléctrico
Es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten el paso de los electrones a través de un conductor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un circuito eléctrico, polaridad positiva, negativa, ¿no? Uno va al polo positivo del foco y otro va al polo negativo, se cierra el circuito, ¿no? En el de la derecha, el fondo amarillo, acá tenemos dos bombillas, tenemos, ¿no? Una fuente que da energía y cierra el circuito, ¿no? En todo circuito eléctrico siempre encontramos lo que llamamos elementos activos y elementos pasivos, ¿no? Que son los que suministran o consumen la electricidad. Se dice que los elementos son activos cuando suministran la energía eléctrica. Por ejemplo, las baterías, las pilas, se dicen que son los elementos activos. Y los elementos pasivos son los que consumen la energía eléctrica. Por ejemplo, las bombillas o ampolletas, los motores, ¿no? Etcétera, ¿no? Una cocina eléctrica, un frigider, ¿no? Son los que consumen la energía eléctrica. Entonces, eso se conoce como elementos pasivos. También, de acuerdo a la función que cumplen los elementos de un circuito, se pueden clasificar en generadores, en elementos de control y en receptores, ¿no? Generadores, tenemos la batería, las pilas, los elementos de control, que son los interruptores, ¿no? O los contactores. Y como receptores tenemos la bombilla, ¿no? O otro elemento que recibe energía eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos acá, por la función que cumplen, generadores, elementos de control y los receptores. Entonces, los generadores son los que proporcionan la energía que es necesaria para que los electrones se muevan a través del circuito, por ejemplo, las pilas y las baterías, ¿no? Los receptores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo, en energía luminosa o energía calorífica, ¿no? O de calor, ¿no? Por ejemplo, una cocina eléctrica, la energía eléctrica la convierte en energía térmica, ¿no? O calórica. Una bombilla, la energía eléctrica la convierte en energía luminosa, ¿no? Y los elementos de control son los que dirigen o interrumpen la corriente que circula por un circuito eléctrico, ¿no? Que pueden ser los contactores o los interruptores. Generalmente un circuito eléctrico tiene su representación cuando en la industria se trabaja con circuitos eléctricos, todo esto viene representado gráficamente, igual que en el dibujo técnico, ¿no? Y para lo cual se utiliza simbología, ¿no? Eléctrica, que también está normalizado internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las bombillas, tenemos los interruptores, tenemos la batería. Internacionalmente se puede representar este circuito por medio de simbología, ¿no? Este círculo con una X son las ampollas o las bombillas, ¿no? Acá tenemos el generador y acá tenemos los interruptores, ¿no? Los interruptores. Esa es la representación gráfica de un circuito eléctrico, ¿no? Lo mismo tenemos la representación normalizada, dibujo del circuito, ¿no? Y la representación gráfica del circuito. En este circuito dice, usa pilas o baterías, ¿no? En este circuito, las baterías están representadas por una barra larga y una barra corta, ¿no? Esa es la fuente de energía, ¿no? Entonces lo que está representando ahí es una batería, ¿no? Este de acá, que está rodeado de una elipse roja, ¿no? ¿Esto qué es? Es un interruptor, ¿no? Un interruptor. Y acá el tercer elipse, ¿no? De rojo, nos está indicando que estos son las bombillas o las ampolletas que le llaman, ¿no? Entonces, eso es lo que nos describe
mediante simbología un circuito eléctrico, ¿no? Para lo cual hay que saberlo también interpretar. Más adelante vamos a estar viendo lo que es simbología, ¿no? Estas actividades las vamos a dejar para que la trabajen en su casa. Lo voy a pasar en un Word y lo voy a poner ahí como práctica de esta sesión de clase, ¿no? Dice, en esta actividad, dice, copie el siguiente circuito en su cuaderno y las preguntas planteadas luego responda. Dice, acá, en este gráfico, identifique el interruptor. Está fácil, ¿no? ¿El interruptor se encuentra cerrado o abierto? Tercera pregunta. ¿Se podrá prender la bombilla o la ampolleta? ¿Por qué? ¿No? ¿Puede circular corriente por este circuito? ¿Por qué? ¿No? Un poquito para avanzar, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el interruptor? El interruptor es aquel que mantiene abierto el circuito, ¿no? Bien. Este de acá es Sí. el interruptor, ¿no? Lo mantiene abierto, ¿no? En este caso, ¿el interruptor está abierto o está cerrado? Abierto. Está abierto, ¿no? Porque dice, ¿se podrá prender la bombilla? No, No se puede prender porque el circuito está está abierto. abierto, ¿no? Y dice, ¿puede circular corriente por este circuito? No, Tampoco, no se puede circular corriente porque el circuito está abierto, o sea, el interruptor está abierto, ¿no? En eso consiste la actividad, ¿no? Ahí está la respuesta, dice, el interruptor se encuentra cerrado, se encuentra abierto, se encuentra abierto, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, dice, ¿qué tendría que cambiar en este circuito para que la ampolleta o la bombilla prendiera? Justifique su respuesta. interruptor. Interruptor, ¿no? Cerrar el interruptor, ¿no? Por lo tanto, se tendría que cambiar la posición del interruptor, así que el circuito queda cerrado y la corriente podrá fluir sin problemas, luego la ampolleta o la bombilla se prende, ¿no? Se prende. Dice, ¿cómo explicaría la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y el de un circuito cerrado? ¿No? La diferencia, ya hemos venido diciendo, es que cuando el circuito está cerrado, la corriente se desplaza por todo el circuito eléctrico, ¿no? Si está abierto, no hay desplazamiento de corriente. Como dijimos, en la parte básica de electricidad es conocer esta famosa ley, la ley de Ohm, ¿no? Donde la ley de Ohm nos relaciona la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje, ¿no? Muchos no dicen voltaje, muchos dicen diferencia de potencial o diferencia de tensión, ¿no? Hay bibliografías en las que usted va a encontrar diferencia de potencial, pero cuando hablan de diferencia de potencial o de tensión, están hablando de el voltaje, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, para hablar de la ley de Ohm tendríamos que definir qué es una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica, podemos decir que es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿no? La energía recorre un conductor donde se desplaza a gran velocidad, a la velocidad de la luz, se desplazan los electrones, ¿no? Los electrones. Podríamos decir qué similitud tiene la corriente eléctrica con un río. Acá tenemos una imagen de un río, ¿no? Entonces, dice, la similitud es que en el agua del río fluye a través de su lecho, ¿no? O sea, el agua nunca está quieta en un río, ¿no? Siempre va de un sitio a otro sitio. Entonces, los electrones se desplazan por un conductor. La diferencia de altura hace que el agua fluya con cierto sentido, ¿no? Y la diferencia de potencial hace que los electrones fluyan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si hay una caída, entonces el agua circula más rápidamente, ¿no? Entonces, igualito sucede o es similitud, hacen una similitud con la corriente eléctrica, ¿no?
Más o menos para tener una idea, ¿no? Otro concepto básico que es importante y que nos relaciona a la ley de Ohm es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intensidad de corriente eléctrica, podemos decir que es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado, ¿no? Y la unidad que se expresa la intensidad de corriente se expresa por medio del ampere, ¿no? O amperios. Y su símbolo es una I mayúscula, ¿no? Una I mayúscula. Entonces, la corriente está representada internacionalmente por el ampere. Es una unidad de medida, ¿no? Así como una longitud, su unidad de medida es el metro, y acá la intensidad de corriente, su unidad de medida es el ampere, ¿no? El voltaje es otra variable que es importante. Entonces, cuando hablamos de voltaje o diferencia de potencial, ¿no? El voltaje, la tensión o diferencia de potencial es la energía necesaria entregada por la fuente a los electrones para que estos se desplacen dentro de un circuito eléctrico, ¿no? ¿En qué unidad se mide el voltaje o la diferencia de potencial? Se mide en voltios, ¿no? Y su símbolo es una V, ¿no? Muchos hablan también de la fuerza electromotriz, ¿no? Que hace referencia a la fuerza electromotriz, que es la fuerza que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico, tenemos el polo negativo, el polo positivo, y vemos que la diferencia de potencial se desplaza como una pendiente, ¿no? Entonces, podemos decir que el voltaje es la energía necesaria entregada por la fuente a los electrones para que estos se desplacen dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Y la unidad de medida es el voltio. La unidad de medida es el voltio, ¿no? Si se quiere hacer una similitud entre la caída de agua, ¿no? Con el voltaje o diferencia de potencial, dice, el agua cae o se desplaza debido a la fuerza de la gravedad, ¿no? En una caída. Por ejemplo, acá tenemos tipo catarata, ¿no? Entonces, los electrones se circulan debido a la diferencia de potencial o fuerzas que empujan los electrones a través del circuito eléctrico, ¿no? Entonces, esta corriente de agua cae rápidamente a un lecho, ¿no? Y esto hace una similitud con lo que es el voltaje en un circuito eléctrico, ¿no? El otro concepto importante también que nos hace referencia a la ley de Ohm es la resistencia eléctrica. Y podemos decir que la resistencia eléctrica es toda oposición que encuentran los electrones a su paso por un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica es toda oposición que encuentran los electrones a su paso por un circuito eléctrico, ¿no? Y la resistencia se puede presentar por las características de un conductor o por un elemento que consuma energía eléctrica en el circuito, ¿no? Cualquier dispositivo o componente conectado a un circuito eléctrico presenta una resistencia, un obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Por ejemplo, una plancha. Si usted quiere planchar su pantalón, su camisa, la enchufan en el circuito eléctrico, ¿no? Entonces los electrones no fluyen rápidamente, sino todo se concentra en la plancha para producir energía calorífica, ¿no? Energía térmica, ¿no? Y la plancha caliente, ¿no? Esa oposición se conoce como resistencia eléctrica, ¿no? Si hacemos la similitud, bueno, otra vez con el río, con el agua, ¿no? Dice, tanto la corriente eléctrica como el agua se encuentran con elementos que se oponen a su paso. El tamaño del lecho del río y la existencia de rocas, en el caso del agua. En un conductor, generalmente tiene que ver con el tamaño del conductor, con sus características y los distintos receptores, en este caso, los que reciben la energía o la corriente eléctrica, ¿no? Ejemplos de resistencia eléctrica. En un circuito eléctrico, el filamento, por ejemplo, de una bombilla, es un elemento que obstaculiza la circulación de los electrones. Por esta razón, la bombilla
constituye una resistencia para el circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la corriente eléctrica, va a la bombilla, y esa energía eléctrica se convierte en energía luminosa, ¿no? Entonces, para que se genere esa energía luminosa, esa bombilla ha puesto cierta resistencia, ¿no? Acá en el gráfico A tenemos, por ejemplo, dice los electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia, ¿no? Y en el gráfico B dice los electrones fluyendo en un mal conductor eléctrico que ofrece alta resistencia a su paso. En este caso, los electrones chocan unos contra otros y no pueden circular libremente. Como consecuencia, generan calor, ¿no? Por ejemplo, un alambre de cobre es un buen conductor eléctrico. Entonces, por ello fluyen rápidamente los electrones, ¿no? Y, y presenta baja resistencia a esta circulación de los electrones, ¿no? Ahora, si fuera otro material, ese conductor, entonces, por ejemplo, el acero, el aluminio, no son buenos conductores. Entonces, esto ofrece alta resistencia a su paso de la corriente eléctrica o de la energía eléctrica, y esa resistencia genera gran cantidad de calor. ¿En qué unidades se expresan generalmente las resistencias eléctricas? La resistencia eléctrica en un circuito se expresa por el ohm, ¿no? El ohm, ¿no? Y generalmente su símbolo que lo representa es un símbolo sigma, ¿no? Un símbolo griego, sigma, ¿no? La resistencia eléctrica se designa con una letra R. En un circuito eléctrico se pueden encontrar resistencias eléctricas como se observan las figuras, ¿no? Acá ven diferentes tipos de resistencias. Generalmente, si ustedes abren una placa de un componente electrónico, ustedes van a encontrar estos pequeños elementos chiquititos que son conocidos como resistencias, ¿no? Y ustedes ven que tienen diferentes rayitas de diferentes colores, ¿no? Esas rayitas de diferentes colores nos dan de cuál es la resistencia que ofrece este elemento, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se lee este código de colores que lo determina la resistencia de este elemento, ¿no? Estos se conocen como resistencias. Y ustedes han podido observarlas en cualquier componente electrónico, un televisor, un microondas, ¿no? Un tablero. Van a encontrar estos elementos que generalmente son las resistencias, ¿no? Se expresan por ohm, ¿no? Y en la fórmula viene representada generalmente por la letra R, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una pregunta. Dice, ¿todos los materiales presentan la misma resistencia al paso de los electrones? Generalmente no hay materiales que representen, ¿no? Hay materiales que presentan menor resistencia, que estos se conocen como buenos conductores, y los que presentan mayor resistencia son los malos conductores, ¿no? Acá tenemos, dice, ¿por qué los cables y los aparatos electrodomésticos son de cobre y no de otro material? ¿Por qué? Porque generalmente el cobre es un buen conductor y tiene un bajo costo, ¿no? Un bajo costo. El oro también es un buen conductor, pero debido a su costo elevado, habitualmente no se utiliza para este fin. Sin embargo, hay placas madres de las computadoras, por ejemplo, de los televisores, donde ciertos contactos son de oro. O sea, les ponen ciertos puntitos de oro. Es por eso que los que reciclan estos materiales electrónicos, ¿no? Los reciclan justo para buscar el oro, ¿no? Y eso va. Ustedes ven que hay bastantes recicladores que buscan estos televisores, computadoras malogradas, los reciclan buscando estos pequeños contactos de oro que si se procesa, ¿no? Tiene un costo, ¿no? El oro tiene un costo elevado ahorita, ¿no? Debe estar un gramo debe estar por lo menos por
180, 200 soles, ¿no? Y depende del quilate, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro de conductividad eléctrica, ¿no? Donde nos da la conductividad de cada elemento metálico, ¿no? Y si consideramos la conductividad, podemos decir que la conductividad es la facilidad de desplazamiento de la corriente eléctrica de un material, ¿no? Y generalmente es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Vamos a ver si vemos un videito para terminar, porque ya nos deja esto. Entonces, quizás. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe, sí se ve. este modelo, los electrones con carga negativa giran alrededor de su núcleo, formando órbitas. Por otra parte, el núcleo se encuentra formado por protones que tienen carga positiva y de neutrones que no tienen carga. Si el átomo se encuentra en equilibrio, la cantidad de electrones es igual a la de protones. La carga resultante total es cero. En la tabla periódica de los elementos de Mendeleev se ordenan por su número atómico. Su número atómico determina la cantidad de protones, al igual puede tener 8 electrones máximos. La tercera letra E ordena sus electrones de la siguiente forma: 2 en la primera órbita, 8 en la segunda y el único y restante en la tercera órbita, completando los 11 totales. Dijimos que los protones poseen carga positiva capaces de escaparse, reciben el nombre de valencia. Ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas está determinada Entonces, que se largue esto. Profe,
Sí. Me matricula en mantenimiento eléctrico, profe, me falta. ¿No le he puesto? Y aquí No, tenemos clase a las falta que 4. me matricule. A las 4:30 tenemos clase, ¿ya? De 4 mantenimiento. y media. Sí. Sí, profe. Ahí lo he puesto en el WhatsApp. Listo. Sino que esta internet se ha puesto, pero Lenta está, ¿no? talentazo está. Ah, Da ganas de llorar. Ya se fue ya. Pucha. ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Muy buenas, compañeras y compañeros. ¿Qué tal todo? Espero que súper bien. En este vídeo voy a empezar a dar una pequeña introducción a la electricidad electrónica, bueno, electrotecnia básicamente, porque va a ser más conceptos teóricos y entendimiento, para que sepamos de qué hablamos. Yo cuando empecé la electrónica, directamente dieron por hecho de que tendríamos que saber la física de la electricidad. Y en mi caso, pues no era así. Por lo que tuve que, bueno, indagar hasta enterarme del porqué de la física. Este vídeo va a ser una introducción a una serie de... Pues me gustaría explicar la ley de Ohm para que lo entendáis y veáis que realmente la electrónica y la electricidad es realmente fácil siempre y cuando uno quiera aprender. Bueno, empezamos haciéndonos la pregunta de ¿qué es la electricidad? Bueno, la Wikipedia dice que la electricidad es el fenómeno físico que surge de la existencia e interacción de carga eléctrica. Como podemos ver, la Wikipedia no es que nos resuelva mucho el problema. Bueno, para definir el concepto de la electricidad, primero pues nos tenemos que ir a la parte más pequeña, al átomo. Bueno, aquí tenéis mi super dibujo para explicaroslo. Aquí esto es un átomo, no existe, me lo he inventado, ¿vale? Pero es para que entendáis el concepto. Un átomo está formado por protones, electrones y neutrones. Los protones tienen polaridad positiva, como podéis ver en la imagen, que es el núcleo, y los electrones polaridad negativa, como podéis ver que son los que orbitan el núcleo del átomo. Los neutrones no tienen carga, o sea, ni positivo ni negativo, no tienen carga. Y están siempre